aquí porque vamos a estar cumpliendo con nuestro deber civil de ir a votar, pero no podíamos pasar sin venir a adorar a Dios, ¿no? Agradecerle al Señor por tantas cosas que Él hace por cada uno de nosotros. ¿Fue bendecido esta semana? ¿Sí? ¿Fue bendecido? Sabe que usted es muy bendecido y yo soy muy bendecida por la vida que el Señor nos da, porque estamos sanos, porque podemos estar aquí alabando el nombre del Señor, ¿sí? A veces no tomamos en cuenta el privilegio que tenemos de tener la vida, de poder estar en este lugar. Uno a veces lo dice, que gracias porque no estoy en una cama de hospital. Yo le puedo asegurar que hay que ser agradecido a Dios por la vida que Él nos da cada día. Y hoy quiero comenzar contándole una historia que leí hace mucho en un libro devocional y me quedó grabada esta historia. Dice que es de un profesor. Yo le puse ahí un dibujo de un reloj, si se puede poner, Nico. Hay un reloj. Había un profesor, dice, que por allá por el siglo XIX, cuando vieron en las películas que en la escuelita iban todos de distintas edades, iban todos a la escuela. No sé si vieron la familia Ingalls, que todos iban, ¿no?, de 18 años, de 13, todos iban a la misma clase. De esa época es la historia. Y dice que este profesor tenía un reloj de estos que se guardaban en el bolsillo, lo habrán visto en las películas antiguas, y le dijo a todos los alumnos que se pusieran en fila, de mayor a menor, estaban todos los alumnos ahí. Entonces él sacó su reloj, que era caro para esa época, era un reloj de plata con una cadena hermosa, y le preguntó a uno de sus alumnos, al mayor, y le dijo, ¿lo quieres? Si lo quieres, te lo regalo. Y el chico lo miró y dijo, el profesor me está haciendo alguna broma, alguna trampa. No, gracias, le dijo, por las dudas. Y le siguió con el otro alumno y le dijo, ¿lo querés? Si lo querés, es tuyo. Y también como el grande dijo no, agarró y dijo, no, por si acaso, algo debe haber detrás de todo esto, algo me va a pedir el profesor. Y así dice que fue uno por uno diciéndole a sus alumnos si querían que le regalara su reloj. Y todos le dijeron lo mismo, no. Hasta que llegó ese al más chiquitito, la pregunta al menor de la clase, y le mostró el reloj de plata al profesor y le dijo, ¿lo querés? Si lo querés, es tuyo. Dice que él lo miró y le dijo, sí, lo quiero. Bueno, le dijo, es tuyo. Llévalo, cuídalo, no te olvides de darle cuerda todas las noches y cuídalo porque es un reloj muy valioso. ¿Y qué aprendí de esa historia cuando lo leí y me quedó grabada en mi mente? Dije, en esa aula había muchos chicos muy inteligentes. Todos eran inteligentes, estaban aprendiendo, iban a la escuela, pero solo uno fue sabio. Y de eso quiero hablarle en esta noche, de la sabiduría y de la inteligencia, que nos habla la palabra del Señor. Dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 7, es el libro que escribe Salomón, es un libro muy aconsejable para los jóvenes, para los adolescentes y para los grandes también, porque Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Y ahí él deja, en esos 31 capítulos de Proverbios, deja enseñanzas para nuestra vida diaria. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 7, si trajo su Biblia, ¿trajeron su Biblia? Ah, no, hoy es sábado, no le toca a la Biblia salir. Dice así la palabra del Señor. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjense qué palabra, ¿no? Si uno se pone a pensar, uno la lee rápido. Pero Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, el hombre más rico de la tierra en ese momento, Dios le había dado riquezas innumerables. Él llega a decir esto, que más valiosa que todo el dinero que se podía poseer era tener sabiduría y tener inteligencia.
Qué interesante, ¿no? A veces nosotros corremos tras las cosas materiales. Corremos todo el tiempo porque necesitamos dinero, 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 dinero y queremos más. Y el que tiene mucho quiere más, ¿no es cierto? El que tiene poco quiere un poco más y el que tiene mucho en abundancia tiene que hacer multiplicar su vida. Pero cuando uno lee esto, la palabra de Dios dice, pero hay una contradicción acá, ¿no? Porque el ser humano desea las cosas materiales. Y Salomón, por experiencia propia, dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, si hoy nosotros tendríamos que orar al Señor, ¿qué tendríamos que pedirle? ¿Más dinero o más sabiduría? Qué pregunta, ¿no? ¿Más dinero o más sabiduría? Ser sabio e inteligente entonces no tiene precio, porque en todo el oro del mundo no se compara a tener sabiduría. Porque uno puede estar lleno de riquezas materiales y no saber cómo manejar esas riquezas. ¿Cuántas personas hemos visto que de la nada han tenido un montón y después uno ve que muere en la calle, ¿no? Porque no supo ni manejar ni administrar, porque no fue sabio para manejar sus negocios. Y ahí yo tengo unas dos definiciones para que empecemos con el tema. Una persona inteligente es aquella que se da cuenta de las cosas, retiene los conocimientos y es hábil para distintas situaciones. Era lo que pasaba con esos alumnos que yo le conté la historia de la escuela. Ellos eran chicos inteligentes, estaban adquiriendo conocimiento, estaban en una escuela para poder manejarse, retenían cosas en su cabeza, pero ¿cuál es la diferencia de ser una persona inteligente a ser una persona sabia? El inteligente entonces se da cuenta de las cosas, uno dice, qué inteligente que es mi hijo, eso, ¿no? Para todos los padres los hijos son inteligentes, ¿no? Aunque después se aplacen, uno dice, es inteligentísimo, ¿no? Para todos los papás, así, peor para los abuelos, ¿no? Entonces, la persona inteligente es la que tiene conocimiento y es hábil para distintas situaciones. Pero la persona sabia, ¿qué hace? A ver si me ayudan. La persona sabia aplica en su vida esos conocimientos. Uno puede tener un montón de conocimiento, leer millones de libros. Usted puede leer la Biblia 50.000 veces, de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis. Pero si nosotros no ponemos en práctica lo que dice la palabra, de nada nos sirve, ¿no? Porque solo tenemos conocimiento. Entonces hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser las dos cosas, inteligentes y sabios, ¿sí? Ahora, para tener esta sabiduría de parte de Dios, porque nosotros lo que tenemos que pedir es que Dios nos dé la sabiduría que Él tiene. Recién estábamos cantando que Él tenía toda la sabiduría, ¿no? Digno eres, tú eres el que tiene sabiduría, acabamos de cantar. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir sabiduría? Nos hizo sabios, pero si le pedimos la sabiduría de Él, somos mucho más sabios. Si usted todos los días antes de ir a trabajar se levanta, y yo lo hacía porque yo manejaba finanzas y le decía, Señor, dame sabiduría y dame inteligencia para poder manejar esto que estás poniendo en mis manos. Señor, que no me equivoque, Señor, que esté atenta, abrí mis ojos, si alguien me quiere engañar, dame sabiduría, Señor. Y yo creo que el Señor me la daba porque todo me iba bien, todo me salía bien. Pero hay pasos para adquirir sabiduría para nuestras vidas. La primera, que la puse ahí, vamos a ver, el primer paso para poder adquirir sabiduría es tan fácil, es súper fácil. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué dice Santiago 1:5? ¿No? Pedírselo a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, fácil, pídaselo a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. ¿A quién hay que pedirle sabiduría? A Dios. Porque yo no le puedo pedir sabiduría
a mi esposo, porque él me va a dar conocimiento, pero no me puede dar sabiduría. Entonces, dice la Biblia que lo primero que tenemos que hacer es pedir sabiduría a Dios. Y usted dirá, pero ¿para qué quiero sabiduría? Si yo soy inteligente, para poder aplicar esta inteligencia tan hermosa que Dios nos dio. Uno dice, ay, pero ¿cómo no me di cuenta de esto y metí la pata? ¿Y sabe por qué no se dio cuenta? Porque no fue a Dios a pedirle sabiduría para ese negocio. Porque no fue a Dios a decirle, Señor, guíame con sabiduría en esta reunión que voy a tener. Señor, dame sabiduría para esto que voy a emprender. Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos, porque nadie nació siendo padre y madre, ¿no? Necesitamos la sabiduría de Dios para poder hacer todas las cosas en nuestras vidas. Hoy es tal vez un tema diferente, pero yo decía, qué importante es enseñar esto, ¿no? Porque cuando uno es sabio, comete menos errores. Cuando uno es sabio para tomar las decisiones, tiene mansedumbre, tiene calma, lo mastica, porque está poniendo en práctica todo lo que adquirió en su inteligencia. Y lo hermoso de esto es que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, solamente pídasela a Dios. Y usted dirá, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Algún rito, algún ritual para decirle, Señor, traer una ofrenda? No, dice, pídasela a Dios. ¿Y cómo se la pedimos? Orando, hablando con Él, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Tengo que enfrentar esto en mi vida, no sé cómo hacerlo. ¿Puedes darme sabiduría, tu sabiduría, para que no me equivoque? Y lo más lindo de todo es que dice, Dios se lo dará. Es lo único que Dios no nos va a negar, sabiduría. Muchas veces pedimos oraciones que no son contestadas, ¿no? O no son contestadas como nosotros queremos. Con un sí, con un no, con una espera. Pero esto dice que Dios nos la dará. Dios nos va a dar sabiduría, pero hay que clamar por la sabiduría. Salomón también decía, la sabiduría clama por las calles, decía, ¿no? Hay que clamar por la sabiduría. Él la dará abundantemente para que podamos usarla en cada área de nuestras vidas. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Número 1, pedírselo a Dios. Acuérdense, anoten en el cuadernito que trajeron, anoten. Punto 2, ¿cómo adquirimos sabiduría? Y usted dirá, con razón no soy tan sabio. Pon el punto 2 ahí. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Eso, se me gusta. 1, 2. Los adolescentes sé que están leyendo Proverbios, ¿no? Los felicito. Muy bien. Muy bien, 3. Muy bien. Para los que están escuchando esta iglesia somos 50,000 personas. Tal no se ve. Tenemos que, el segundo paso para adquirir sabiduría es leer la Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Siempre decimos, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, claro que todo va a ser bueno y perfecto. Porque Él es bueno y perfecto. Dice su palabra en Colosenses capítulo 3, ahí le puse versículo 16, que habiten ustedes, decía el apóstol Pablo, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando le escribía la carta de los colosenses? Le decía que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Entonces lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, que la palabra de Dios habite en nosotros. ¿Y qué es habitar? Morar, vivir, permanecer. Eso es habitar. Que siempre esté con ustedes la palabra de Dios en su vida. Y no solo dice la palabra de Cristo, sino con toda su riqueza. Porque cuando uno lee la palabra, cuando uno estudia la palabra, se nos empieza a abrir la mente así y uno dice, wow, esto no lo sabía. Pensar que Dios dice esto y yo estaba haciendo lo contrario. La voluntad de Dios para mi vida
es así y yo estaba yendo por el otro camino. Por eso, el segundo paso para tener sabiduría es leer la palabra de Dios. Y usted, ¡ay! Qué palabra más simple que trajo la pastora hoy. Yo quería otra de milagros, de poder. Esto le va a dar poder, milagro a su vida. Esto le va a cambiar la vida, porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Que la palabra habite en ustedes, intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Usted no puede ir a pedir un consejo a uno que no sabe nada de la palabra de Dios. Usted no puede ir a pedir un consejo a alguien de la Biblia, a uno que nunca lee la Biblia o le parece que sí. Va a salir para atrás, ¿no? Porque le va a decir, sí, lo que pasa es que cuando Moisés entró en el arca, le va a decir, y usted no va a entender de qué se trata. ¿Mm? O cuando Jonás lo tiraron al pozo de los leones, y usted le va a decir, sí, porque nunca leyó la palabra. Y se la van a charlar. Entonces, para poder aconsejar también nosotros bien, tenemos que ser sabios en la palabra del Señor. Que viva, literalmente que viva en nuestras vidas. La sabiduría brota del interior de una persona cuando esa persona es instruida en la palabra del Señor. Mira, yo tenía mi papá, que yo decía, qué hombre más sabio que, y no es que era un ángel, ¿no? Que tenía una aureola. Era un hombre jovial, chistoso, alegre. Pero usted le iba a pedir un consejo a él y parecía que se lo decía a Dios, uno tenía miedo. Yo lo veía a veces no muy seguido por mi trabajo, y cuando él aparecía por mi trabajo en mi oficina, yo decía, ay, Señor, porque él venía, nena, me decía nena, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo que Dios me habló. Y yo, sí, me quedé atrás del escritorio, porque seguro que venía con una palabra sabia de parte de Dios, y no una profecía ni nada, venía y decía, ¿sabes qué? Yo noto que algo en tu vida no está bien, seguramente que esto debe estar haciendo. Y ahí mi papá con amor me hablaba, y era un hombre tan sabio, pero era un hombre que amaba tanto a Dios y que se instruía en la palabra de Dios. Daba esas personas que a uno le da placer sentarse a hablar, esas personas, porque de él emanaba esa sabiduría de parte de Dios. La sabiduría brota de nuestro interior, nos bendice y bendice a los demás. Por eso Pablo dice, llénense de la palabra de Cristo con toda su riqueza, intrúyanse y aconséjense unos a otros, pero con la palabra del Señor. Aparte unos minutos para leer la Biblia, aparte unos minutos de su vida. Leer un capítulo diario no lo va a hacer menos persona, al contrario, lo va a hacer más persona, lo va a hacer más sabio, va a llenar su vida, Dios va a hablar a su vida, porque la palabra es como una espada, dice, de dos filos que penetra. A veces no la queremos leer porque sabemos eso también, ¿no? Seguro que Dios me va a hablar. Y no quiero que me diga esto, porque así estoy cómodo. Pero ahora nos descuidamos tanto de leer la Biblia. Tanto, mira, hay Biblias que están empolvadas, ahí yo tengo, sí, en mi casa tengo un montón de Biblias, pero nunca la abro. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve si nunca leo la palabra del Señor? Entonces, las dos cosas que tenemos que hacer, la primera era pedírsela a Dios, la sabiduría. Y segundo, para adquirir sabiduría, ¿qué es? Leer la palabra de Dios, meditar en ella. Como le dijo Dios al pueblo de Israel, la ordenanza era que se la digan a los hijos por generaciones. Todas las noches le dijo, antes de que se duerman, repítanle a sus hijos la palabra que está escrita por Dios en la ley. Esa era la ordenanza que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel dejó de repetirle a sus hijos las cosas de Dios, ¿saben qué hicieron esas generaciones? Se apartaron de los caminos del Señor. Se apartaron de los caminos de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué también, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, le dijo. Y andarás, caminarás en él. Entonces, le dijo, todo te irá bien. Porque
en la palabra de Dios es el caminar. Entonces, para adquirir sabiduría, primero pedirle a Dios, segundo, leer su palabra. Tercero, 3 cositas que vamos a ver hoy. El tercero es dejate conducir por Dios. Cuando vos conocés, tenés conocimiento, Señor te da sabiduría, ahora tenés que dejar que Él se mueva por vos. ¿Y quién es el que nos va a mover? El Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a enseñar, nos va a guiar hacia todas las cosas. ¿Pero qué más va a hacer? Nos va a recordar. ¿Se acuerdan qué leyeron hoy en la Biblia? Y no, porque no leyeron. Entonces el Espíritu Santo dirá, y si yo le quiero recordar algo, ¿pero qué le voy a recordar si este no tiene nada en la cabeza? Es como que usted pide al Señor, Señor, ayúdame en este examen que no estudié. Y bueno, dirá el Señor, ¿qué te voy a ayudar? No te puedo recordar nada, digamos, si no estudiaste ni una ecuación. Entonces Dios nos va a recordar cuando nosotros estudiemos. Dios nos va a recordar su palabra cuando su palabra está en nuestra cabeza. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? Porque nosotros estos versículos los sabemos fucha, ¿no? No, tu palabra dice, ¿no? Tu palabra dice y no saben dónde dice. Tu palabra dice. Tu Espíritu Santo me va a guiar. Claro que nos va a guiar. Tu Espíritu Santo me va a recordar. Claro que te va a recordar. Pero te va a recordar lo que haya en tu cabeza. Si no, no te va a recordar nada. O lo que escuchás aquí, al menos lo poco que escuchamos acá, un ratito, dejemos el celular y escuchemos la palabra de Dios, entonces así se nos mete un poquito la palabra en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que adquirir sabiduría leyendo su palabra y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nuestras vidas y nos va a guiar a toda verdad. Tenemos que leer la palabra. Iglesia, hay que leer la palabra. No puede ser que el equipo de trabajo no levante la mano cuando yo digo, ¿quién leyó la Biblia hoy? Tenemos que leer la palabra. Tiene que ser un deseo. Y si no, dígale al Señor. No es fácil sentarse a leer, ¿no? Todos los libros de la Biblia, pero empecemos con un capítulo. No es fácil, ¿sí? Porque uno le da sueño. Uno empieza a leer y le da sueño. Yo el otro día les decía, ¿no? No sé con quién hablaba aquí, le digo, yo voy en el auto y me pongo la Biblia audible. Y hay una que es dramatizada y que uno lo escucha al apóstol Pablo diciendo, ¿no? Hijos míos, eso, ¿no? Y uno va escuchando como una novela. Y bonito. Y le va quedando uno en la cabeza la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué linda carta que le escribe Pablo a esta iglesia. Dice que cuando él se enteró de esta iglesia, lo primero que hizo, ahí puse los puntos, Nico, dice el apóstol Pablo, dijo, lo primero que hago es no dejar de orar por cada uno de ustedes. Oraba sin cesar por la iglesia. Y nosotros cuando oramos con el pastor en las mañanas y empezamos a orar por ustedes, le decimos, Señor, poné deseo en su corazón de que lean la Biblia, poné deseo de que estudien, poné deseo de servicio, poné, Señor, para que el Señor ponga en nosotros también ese deseo de leer la palabra. Y Pablo decía, yo no dejo de orar por cada uno de nosotros y de pedirle a Dios, dice el segundo, que sean llenos del conocimiento de Dios. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios?
¿Dónde está? Aquí está, la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Es que no conozco la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que ese muchacho que lo vi el otro día ahí, será la voluntad de Dios para mi vida? Lea 1 Corintios y va a ver qué le dice el Señor. Ah, pero no nos gusta. Porque el Señor nos dice, ¿sabes qué? No se unan en yugo desigual. Entonces no me conviene leer la Biblia. El Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. La voluntad de Dios está aquí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Claro, porque es buena, agradable y perfecta. Pero está aquí la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad del Señor. Entonces, Pablo decía, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Y la voluntad de Dios está en la palabra, en su palabra, en lo que Él habla. ¿Qué más le decía Pablo? En toda sabiduría e inteligencia. Y volvemos al comienzo, ¿no? A la sabiduría y a la inteligencia. No solo dijo que sean sabios, que sean inteligentes también. Que consuman la palabra de Dios. ¿Y para qué le dijo Pablo todo eso? Dice el versículo 10, para que viváis sabiamente, llevando buenos frutos. Qué lindo llevar buenos frutos, ¿no? Que la gente diga, wow, cómo cambió la vida de esta chica. Cómo cambió la vida de esa señora. Ya no es la misma que veíamos antes, llegar a la madrugada, porque los vecinos todos lo ven, yo les aviso esto. Los vecinos le sacan foto a uno. Te lo digo porque tengo una vecina que nos saca foto. Y ella sabe todo lo que nosotros hacemos. Entonces los vecinos ven cuando alguien salta a la reja borracho a las 3 de la mañana, cuando uno llega tarde a la casa, cuando la mujer sale corriendo con el bolso con ropa o el marido, ¿no? Y las ropas vuelan por la ventana. Todo se ve, no importa la hora que sea. Entonces Pablo dice, es necesario que sean sabios, inteligentes, llenos de la voluntad de Dios, de su palabra, para que lleven frutos al mundo, para que la gente vea lo que yo hago en cada uno de ustedes, para que vivan sabiamente, para que den buen testimonio de que yo vivo en sus vidas. Y no solo eso, sino dice lo último, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Qué lindo que es cuando alguien se acerca a alguien, dígame si no le da satisfacción y le dice, ¿no me puede dar un consejo? En su trabajo nunca se acercó a alguien y le dijo, ¿no podés orar por mí? Y uno dice, a mí me vino a pedir oración, ¿no? Si yo no me comporto tan bien, pero algo se está viendo del fruto del Señor. La gente algo ve diferente en nosotros. La gente ve que hablamos diferente, que nos expresamos diferente, que vivimos diferente, que tratamos de vivir diferente. Pero eso ¿por qué? Porque vamos adquiriendo conocimiento, inteligencia y la sabiduría de Dios para que nos movamos por este mundo con sabiduría. ¿Le gustaría tener sabiduría? Para no equivocarnos, ¿no? Para saber hablar, para saber contestar, para poder manejar nuestros negocios, para poder manejar nuestra familia, para poder manejar nuestro matrimonio. Todo es con sabiduría. Todo es con sabiduría. Si somos sabios en un matrimonio, cómo todo funciona bien, ¿no? Todo funciona bien. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a caminar sabiamente por esta vida. Nos vamos a equivocar menos, vamos a meter menos la pata. No le digo que no la vamos a meter, pero vamos a meter menos la pata cuando conocemos la palabra del Señor. Y el cuarto punto, le puse ahí, a ver, quitar el orgullo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver, no? La sabiduría, la inteligencia y el orgullo. El orgullo y la sabiduría no son incompatibles. ¿Usted sabía que no pueden caminar juntos? Y usted dirá, ¿por qué? Porque una persona orgullosa y soberbia nunca quiere aprender.
¿Le tocó eso que pelea con una persona terca? Y usted le dice, pero es así. No, vos no me vas a venir a enseñar a mí. Dicen por ahí, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Es sabiduría o es orgullo y necedad? Cuando uno es sabio y alguien le dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto. ¿Uno qué hace? Escucha y aprende. Escucha y aprende. Cuando yo me acuerdo cuando me corregía mi mamá, decía, escuchá, ¿no? Lo primero que hace es cállate la boca, nos dicen, ¿no? Lo primero. Y es lo mismo que uno repite a los hijos. Cállate la boca y escuchá. Es preferible que llores ahora vos, dicen, ¿no? Y no que mañana esté llorando, ¿no? Cuando le corren los cortejos de su casa, ¿no? Porque con ese vago vos no te das cuenta el futuro que tenés. Pero eso es sabiduría. Y cuando uno es necio y orgulloso, no le gusta que nadie le enseñe nada. Porque yo sé, no hay nadie como yo. A mí vos no me vas a venir a enseñar. ¿Y por qué no? El que es sabio aprende hasta de sus errores. Aprende de los errores de los demás. Aprende de lo que él se equivoca. Y no lo va a volver a hacer porque dice, ya aprendí la lección. Pero cuando uno es orgulloso, uno no quiere ni reconocer que se equivocó. Y ahí es cosa diferente, ¿no? Por eso es bueno decirle al Señor, dame tu sabiduría. Porque si yo tengo la sabiduría de Dios, voy a poder decir sí, con humildad, ¿sabe qué? Me equivoqué, perdóname, tenías razón. ¿Cómo cuesta decir eso, no? Peor en los matrimonios, ¿no? Darle la razón al otro es, hay que ser muy sabio, ¿no? Hay que ser muy sabio, ¿no? ¿Y qué dicen? Si no, este es un sometido. Yo les aviso que cuando somos sabios, somos personas que sabemos aceptar y reconocer y aprendemos y tratamos de no volver a equivocarnos. Por eso el orgullo y la sabiduría son incompatibles. Una persona llena de orgullo y soberbia cree que no puede aprender de nadie. No le gusta que le digan los errores y se ofenden con facilidad. Aquí no hay nadie así. Son todos sabios. No vinieron hoy los orgullosos. Es algo tan sencillo, ¿no? Pero tan difícil a veces de aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Pero el Señor nos enseña eso. Por eso dice, pidan mi sabiduría. Pidan mi sabiduría. No, yo no voy los jueves porque a mí, ¿qué me va a enseñar la pastora? ¿Qué sabe la pastora? ¿No? A mí no me va a venir a enseñar Así somos, ¿no? Así somos. ¿Y eso sabe qué se llama? Orgullo espiritual, porque usted se cree más que el otro. Y Pablo también tiene consejos para eso, pero venga a Café Biblia y se lo voy a dar el otro jueves. Nos creemos más que los demás, superiores, soberbios, necios. Y no queremos escuchar consejo de nadie. Y nos enojamos. ¿Y cuál es la forma de poner resistencia? No te hablo, me enojo. Ya se le va a pasar y no acepta el consejo. Entonces el Señor nos dice, no sean orgullosos, pidan sabiduría y va a ver cómo todo va a ir cambiando en sus vidas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Mas con los humildes está ¿quién? La sabiduría. La sabiduría. Cuando nos volvemos soberbios, viene la deshonra. Nuestra vida se deshonra, nos volvemos necios. Y uno, ¿sabe qué? Hasta se queda sin amigos a veces, porque dicen, no, ¿qué le voy a dar un consejo a si que se vaya y se golpee solito, dice uno, ¿no? Y uno está esperando que se golpee. Porque son personas que no reciben consejo, más con los humildes está la sabiduría. Y humildad no es ser un pobrecito, no, ser sabio es, ojalá todos seamos sabios con la sabiduría de Dios, ¿no?
qué bendición sería para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestro trabajo, para nuestros negocios. ¿Sí? Somos humildes de corazón. Las personas humildes aceptan la corrección. Las personas humildes aceptan consejos. Las personas humildes aceptan que se equivocan y vuelven a retomar y hacer las cosas mejor. Y Proverbios, mire, todo esto está en Proverbios. Usted lee Proverbios, no sabe cómo le va a ir en su vida. Aproveche. 2 por 1. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Y volvemos a Santiago. ¿Quién da la sabiduría si se la pedimos? Dios. Y ya Salomón sabe, él sabía de esto, porque cuando él le tocó ser rey y Dios le dijo que le pidiera algo, él fue bien sabio o inteligente. No te pido riquezas, te pido sabiduría para manejar a este pueblo, dijo. Y fue el hombre más sabio del mundo. Y Dios le dijo, como pediste sabiduría, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas. Porque cuando uno es sabio, sabe administrar, cuando uno es sabio, sabe cuidar las cosas que Dios le da. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y de nuevo la inteligencia. ¿Cómo de su boca? ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de nuestras bocas? Palabra. Volvemos al punto 1. Siempre vamos a caer aquí. Palabra de Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Decía Salomón, porque Jehová da la sabiduría y de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Hoy le quise enseñar esto, porque para caminar por esta vida no tenemos que ser necios, no tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser personas sabias, pero sabias con la sabiduría que Dios nos da. Entonces, para terminar, conclusión. Vamos a ver la conclusión. Tenemos que ser personas sabias e inteligentes, no solamente inteligentes. Los inteligentes entienden un chiste, digamos, ¿no? Pero dígale que ponga en práctica algo. No sabe, no se da idea de nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo conseguimos? A ver, primero, pidiéndoselo a Dios. Segundo, leyendo la Biblia para ser llenos del conocimiento de Dios y su voluntad. Y tercero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y su vida va a dar un vuelco así. Todo lo que usted haga va a ser prosperado. Porque va a orar, va a buscar a Dios, lo va a hacer con sabiduría, va a esperar, va a saber rechazar lo que no es bueno y va a poder tomar las oportunidades buenas en su vida. Cuando pedimos a Dios sabiduría y nos llenamos del conocimiento de su palabra, entonces podemos conducirnos sabiamente por la vida. Tenemos que ser confiados que el Señor nos acompaña en este camino, pero solamente si Él camina con nosotros, si su palabra camina con nosotros. En cada decisión podemos caminar seguros sabiendo que Él estuvo, está y estará presente a nuestro diario vivir. Cada mañana cuando usted se levante, dígale, Señor, dame sabiduría para que en este día todas las decisiones que tomen sean decisiones sabias, sean decisiones que me lleven por buen camino. Dame sabiduría para saber hablar, para saber contestar, porque a veces pensamos que porque no decimos mal las palabras o palabras feas, obscenas, somos las mejores personas, ¿no? Pero actuamos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos con nuestra pareja? ¿Cómo actuamos con nuestros hijos? ¿Nos ven nuestros hijos como personas sabias? Que dicen, ¿cómo se refleja a Cristo en su vida? ¿Cómo se refleja que lee la Biblia? ¿Cómo refleja el amor de Dios? Para eso necesitamos no solo tener conocimiento, sino saber ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y cuando uno tiene esa sabiduría de Dios,
camina confiado, porque sabe que uno tomó la decisión, habiendo orado, habiéndole preguntado al dueño de la sabiduría, ¿qué te parece esto? ¿Estoy bien? ¿Estoy yendo por buen camino? Y uno lee la palabra y ahí se da cuenta, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Esto quería compartir con la iglesia. Sentí en mi corazón de enseñar esto hoy y de que podamos ser personas no solamente inteligentes, sino personas sabias. Personas que busquen a Dios y le digan, Señor, dame sabiduría. Y lo más lindo es que dice, yo te la voy a dar. Y en abundancia y sin reproche. Nunca te voy a decir, viste, te di sabiduría y no hiciste esto. No, dice que Él nos va a dar sabiduría y nunca nos va a reprochar nada. Te invito a ponerte de pie en esta noche.